Les invito a buscar la segunda carta de Pablo a los Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 16. Versículo 16, y vamos a leer hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor bendiga esta lectura de su palabra y que el Espíritu Santo la aplique a cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar, hermanos, con lo que es el tema en la serie Caminando con Dios, y el tema que hoy corresponde es sobre la eternidad. Ya habíamos hablado sobre ese momento en el cual se van a producir dos eventos en la venida del Señor. Es una venida, pero habrá una reunión de todos los que le pertenecen a Él, como leíamos, los herederos de la salvación. Pero también ocurrirá la gran separación, apartados de Cristo Jesús, todos aquellos hacedores de maldad que nunca vivieron para el Señor Jesús ni para obedecer su santa ley. Pero ahora eso, hermanos, al creyente debe darnos una esperanza, porque si nuestra esperanza es que estaremos en esa gran reunión con el Señor, estaremos con Él por la eternidad. Entonces, ¿cómo debemos actuar mientras esperamos ese momento? Porque realmente, hermanos, en la vida terrenal aquí en la tierra, habrá momentos de gozo y alegría que el Señor en su bondad nos traerá a nuestra vida. Pero no obstante, en un mundo caído, debemos reconocer, habrán momentos de aflicción. Y generalmente esos son mayores que los otros. ¿Cómo el creyente entonces debe actuar en medio de esa circunstancia? En medio de la prueba. ¿Cómo debemos actuar en medio del servicio que le brindamos al Señor? Porque también el servir al Señor muchas veces traerá dolor y aflicción, hermanos. Si bien es la mayor bendición que el hombre puede tener, servir a aquel que le ha salvado, pero vemos en la Escritura que aquellos que servían al Señor padecieron. Lo leemos en Hebreos 11, precisamente en el pasaje de memorización. Si estuvieron leyendo el pasaje completo, un hombre, por servir fielmente a la predicación del Señor, pagó con su vida y sufrió. Pero entonces esa esperanza de la vida venidera es la que nos debe sostener. Porque nada, hermanos, de lo que el Señor nos ha prometido, nosotros lo perderemos. La eternidad es algo seguro para el creyente, en el sentido de que estaremos con el Señor, la eternidad junto al Señor. Y si consideramos, hermanos, la Biblia dice en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hijos de los hombres. Y eso nosotros lo podemos ver porque tenemos ese sentido, como por haber sido creados a la imagen de Dios, de que creemos, debe haber algo más que esta vida. El hombre se pregunta eso, y es porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón de él. Y el mismo hombre lo reconoce, pero el problema es que el hombre sigue otros caminos para intentar descubrir qué es eso que hay después. Pero por la gracia de Dios, los que estamos en Cristo, podemos ir a su palabra y entender, sí, hay eternidad, pero hay un lugar que es prometido al que está en Cristo. Y eso, hermanos, es lo que al creyente le da consuelo y fortaleza.
Queremos conocer qué se dice de la eternidad. No vamos a ir a hombres falibles, débiles, sino que vamos a ir a la palabra de aquel que habita la eternidad. Isaías dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Quién nos puede hablar de la eternidad sino aquel el cual vive en ese estado? Dios mismo. Hablando de la eternidad de Dios, dice un hermano: Dios tiene plenitud de vida infinita, no tiene principio ni fin, sino que está plenamente presente en todo momento. Y por eso es que Él es el que nos puede hablar a través de su palabra lo que espera el creyente en la eternidad. Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, o Él es la roca de los siglos. No basarnos entonces en lo que creen los hombres, sino en lo que Dios nos dice en su palabra sobre qué es lo que ocurrirá con el hombre después cuando muera. Y eso es lo que nos debe interesar a nosotros, exponernos y descubrir lo que Dios habla en su palabra. El hombre, hermanos, entendemos, es débil y es frágil. Isaías 46 dice que toda carne, o sea, todo ser humano es como la hierba, y toda su gloria, o toda su belleza, como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Ese es el hombre, es tan frágil, pero la palabra del Señor permanece para siempre. A la luz de esa verdad, entonces nosotros debemos considerar esto, hermanos. Todo en esta vida es temporal. Todas aquellas cosas, como Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, todas esas cosas que usted y yo hoy vemos, todo eso es pasajero y es temporal, y un día se acabará. Eso es algo terrible, porque inclusive nosotros mismos, cada ser humano va a experimentar lo mismo, los efectos de la caída. El hombre fue creado inicialmente para habitar eternamente con Dios, pero por causa del pecado eso se destruyó. Pero tenemos la promesa de que un día será restaurado esa comunión con Dios. Pero mientras eso ocurre en esta vida, sufriremos en nuestra propia persona los estragos de la caída. Nos iremos deteriorando. Todo esto que hoy vemos, y podemos dar muchos del testimonio, se va, hermanos, desgastando este cuerpo externo. Poco a poco se va debilitando. Y aquellos que hoy un día gozábamos de fuerzas en nuestra juventud, vemos cómo el tiempo ha ido reduciendo eso. Recuerdo hace unos años que tuve que hacerme un examen, una gastroscopía. Y recuerdo, estaba despierto cuando estaba viendo en la pantallita que le ponen a uno ahí, estaba viendo el estómago. Y recuerdo que el doctor me dijo: está bien, o sea, no hay nada por qué preocuparse, gracias a Dios. Me dijo: pero tenga presente esto, ya no es un estómago de un joven de 15 o de 18 años. Y esa es una realidad, hermanos. El hombre se va desgastando. Tenemos ejemplos en la vida, por ejemplo, a Sara, que en Génesis 12 Dios la describió como una belleza increíble, que el mismo Abraham tuvo miedo y dijo: si vamos a Egipto y la ven a usted, me van a matar para querer dejársela a usted. Y Dios dice que ella era de bello aspecto. Y cuando Dios habla de belleza, hermano, usted puede estar seguro que así era. Pero ¿qué nos dice luego Génesis? Más adelante, eso fue en Génesis 12. Pero después nos dice: y vivió Sara 127 años y murió. Esa belleza no fue para siempre. También la Escritura nos presenta al gran rey David, un poderoso guerrero, desde su juventud, enfrentando leones, enfrentando osos, enfrentándose a un gran paladín, a Goliat. Pero después la Escritura nos dice que en una de las peleas que tuvo contra Filistea, tuvieron que llegar otros soldados a ayudarle porque se cansó el rey y casi lo matan. Y más adelante la Biblia nos dice: el rey David es como un niño, porque ahora hay que cobijarlo para calentarlo, porque él ya no puede. Esa fortaleza física llega a desgastarse, es temporal. La belleza es temporal. Y aquel gran rey Salomón,
con una sabiduría asombrosa. Vemos que ya más adelante, en una etapa de su vida, perdió la sabiduría porque actuó haciendo lo contrario que Dios le mandaba en la palabra. Esa es la idea, hermanos, que como les digo, es a la vez humillante y dolorosa. Estamos en un mundo caído y eso es lo que está ocurriendo. Nos vamos deteriorando. En este mundo solo somos pasajeros. La pregunta es, si estas cosas son tan esporádicas, ¿cómo es posible entonces que el hombre pueda estar viviendo para estas cosas? Para las cosas que hoy ve. El hombre pone todo su empeño en las cosas que le traen diversión, las cuales son efímeras, en los placeres que también son temporales, en negocios y ganancias que volarán, dice la Escritura también. Y todas estas cosas pronto terminarán, junto con todas las demás otras cosas que cada ser humano haya puesto en su corazón. Aparte de Dios, todo lo que el hombre, en lo que el hombre pueda depositar toda su esperanza, su amor, todo su apego, se acabará. Nada perdurará. De ahí la necedad entonces de por qué usted vive para las cosas que son pasajeras y temporales. El Señor dice, ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el Señor dice, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la esperanza, hermanos. Un día estaremos para siempre. Si el Señor no viene antes, nosotros moriremos, pero tenemos esta promesa. Cristo dijo, el que en mí cree no morirá eternamente, sino que vivirá. Pero a la misma vez, hermanos, podemos ver esa parte negativa, que las cosas son temporales, que solamente el que está en Dios es lo que va a perdurar. Pero también, hermanos, eso, si lo consideramos, debe producir alegría en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces entendemos también que esas aflicciones y esas pruebas que nosotros hoy vemos también son temporales. No perdurarán para siempre. Y es lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto en el pasaje que leíamos. Le dice en el versículo 16, por tanto, nosotros no desmayamos. ¿Y por qué? Cuando él dice por tanto, ¿a qué se refiere? Bueno, él ha venido explicando lo que ocurrió en su vida. En el versículo 6 él dijo que así como Dios un día alumbró sobre la creación que estaba en tinieblas y se produjo la luz, Pablo dice, eso ocurrió en mi vida. Un día Dios alumbró, trajo la salvación a mi vida. En el versículo 14, ahí mismo el versículo del capítulo 4, dice, y tenemos la promesa de la resurrección que vimos en Cristo, ocurrirá al creyente. Y él dice, por tanto, como Dios ha alumbrado mi vida y tengo la esperanza de la resurrección, por esa esperanza es que no desmayamos. Solo entonces, hermano, el que ha experimentado esto en su vida es el que puede hoy, en medio de esas pruebas que son temporales, puede decir, no me desaliento, no desmayo en medio de esto. Un hermano, un pastor una vez que estaba atravesando una situación en su vida muy complicada y que la iglesia sabía lo que le estaba ocurriendo, le preguntaron, ¿cómo se siente en medio de eso? Y él lo que dijo fue, estoy en victoria. Ahora no pensando, ¿verdad? Como se habla en muchos círculos de ese tipo de que dicen hable para que reciba o no, para que no le venga lo malo, no, sino porque él reconocía la esperanza en la cual él creía. Pero el hermano le dijo, sabemos que lo que usted está pasando es terrible. ¿Cómo puede decir entonces que está en victoria? Y él le dijo, hermano, yo sé lo que me espera y esa victoria es imposible perderla, pero usted no me ha preguntado cómo me siento, que es diferente, decía él. Sí, puede venir, hermanos, situaciones que vayan a afectar al creyente, eso no lo negamos, pero lo que decimos es que por sobre esas cosas, la esperanza que tenemos en Cristo es lo que nos llevará a decir, no desmayo. Sigo aferrado a la promesa que el Señor me ha dado en su palabra. Este hombre exterior, por esas pruebas, sí, se va a ir desgastando.
va a sufrir. Las pruebas afectarán nuestro cuerpo, las luchas afectarán nuestro cuerpo. Pero Pablo dice, pero el hombre interior, nuestro hombre interior, aquel que ha nacido de nuevo, creado a la imagen de Jesucristo, se va a ir renovando, está siendo renovado de día en día. La prueba, hermanos, las pruebas ayudan a que nuestro hombre interior se fortalezca. La Biblia dice todo ayuda bien a los que aman al Señor. Y yo sé que muchos aquí de la iglesia pueden decirlo. Pruebas que el Señor ha traído a su vida, enfermedades, situaciones del hogar, situaciones adversas, eso ha redundado para el bien de su alma. Y usted hoy podría pasar y dar testimonio de eso, porque esa es la verdad del Señor. Externamente está sufriendo, se está desgastando, pero internamente usted está fortalecido, está siendo prosperado, está teniendo la verdadera victoria, la verdadera ganancia, porque el hombre interior, el que ha nacido de nuevo, está siendo fortalecido. Pablo oraba de esa manera pidiendo por la iglesia en Éfeso, en Efesios 3:16, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, Escucha lo que un hermano mencionó sobre este tema de que el hombre exterior se está desgastando y el interior fortaleciéndose. Dijo, desde el punto de vista físico, la vida es un lento pero inevitable deslizamiento ladera abajo hacia la muerte. Desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista espiritual, la vida es una constante escalada de la colina en crecimiento, conduciéndonos a la presencia de Dios. Esto es una vida de sacrificio, claro que sí. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos para vivir para Él. Y eso, hermanos, es lo que traerá adversidades. Cuando usted está viviendo conforme a lo que el Señor manda en su palabra, esté seguro de que vendrán las pruebas, las dificultades. Pero todo, hermano, es para ir creciendo y conduciéndonos a la presencia de Dios. Y no vamos a desmayar, porque la luz de Cristo ha alumbrado en nuestras vidas y tenemos la promesa de nuestra resurrección eterna y que estaremos con el Señor por la eternidad. No nos vamos conformando al mundo, sino la palabra del Señor es la que nos va transformando. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en mí, hoy, hermanos, es que yo puedo decir, espiritualmente estoy creciendo, estoy amando las cosas eternas, no pongo delante de mis ojos cosas injustas que ofendan a mi Señor. Actúo vistiéndome como alguien que ha sido transformado por la verdad del Evangelio, con modestia y con pudor. No como vive este mundo. Los hombres dan un verdadero testimonio de lo que es liderar su hogar, liderar a sus esposas y a sus hijos, y todo para la gloria del Señor. Vamos avanzando y creciendo, y todas las pruebas ayudan para esto. El Señor entonces utilizará, hermanos, la prueba para hacernos crecer en esto, y tendremos finalmente deleites en su presencia para siempre. Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y otra versión dice, hay gran alegría en tu presencia y hay dicha eterna junto a ti. Si bien nosotros podemos decir, hoy la presencia del Señor está aquí, por medio de su Santo Espíritu, y nosotros podemos tener ese deleite de saber que Dios está aquí. Pero hermano, la promesa que dice el salmista es lo que ocurrirá un día. Estaremos ahí en la presencia del Señor y será una dicha eterna. Ni siquiera, hermanos, nosotros podemos concebir cómo será una felicidad para siempre. Porque nosotros tenemos momentos, como les mencionaba, esporádicos de felicidad, pero luego, por alguna razón, pasan, porque son de esta vida y los vemos y son temporales. Pero lo que el Señor nos promete, esa dicha, hermanos, no tendrá fin. Por eso, hermanos, es una gran esperanza que tenemos, lo que el Señor nos concede, esa felicidad que no tendrá término.
Pero asimismo, como hoy podemos estar aquellos que damos testimonio, que estamos creyendo en Él, y no desmayamos confiando en esa palabra, y que estamos siendo renovados día a día. También la Escritura enseña de aquellos que un día parecieron tener esa esperanza, que parecían que les había alumbrado la luz de Cristo, pero al final en sus vidas se demostró que eso también fue temporal y pasajero. Nos habla del caso, por ejemplo, de Demas, que sirvió al apóstol Pablo haciendo misiones, llevando el evangelio, pero Pablo después dice, pero Demas amó más al mundo, y el mundo pasa, y este hombre, si no se arrepintió, recibirá un día la condenación. Judas también, otro que parecía que había recibido la luz, pero lo único que quería era obtener ganancia por medio de Cristo, y al final también amó más este mundo y recibirá su recompensa. Es decir, estos sí desmayaron. Cuando vino la prueba, se dieron a ella. El amar más al mundo o amar más a Cristo, desmayaron y amaron más las cosas temporales. Así que ellos no estarán en la presencia de Dios disfrutando su comunión para siempre, sino que, como hemos entendido, hermanos, muchos tendrán pena de eterna perdición. Es lo que la Escritura enseña, excluidos de la presencia del Señor para siempre. Esas son las dos verdades que nosotros vemos en la Biblia. Algunos quieren cuestionar a Dios y decir cómo un Dios tan amoroso y misericordioso traerá un castigo eterno para siempre sobre una persona. ¿Cómo puede ocurrir eso? Y cuestionan esa verdad que está en la palabra. Pero también a la misma vez debemos considerar, si esa situación de condenación no fuera eterna, también tendríamos que decir, ¿y por qué la dicha en el cielo sería eterno? Porque cuando la palabra presenta las dos verdades, utiliza los mismos términos. Por los siglos de los siglos estaremos con el Señor, y muchos sufrirán la condenación por los siglos de los siglos. Es una verdad inevitable lo que enseña la Escritura, aunque muchos quieran negarlo, precisamente para justificar la vida que ellos llevan. Pero la palabra de Dios es verdadera. La palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Habrá un castigo eterno, excluidos de la presencia del Señor. Pero, hermanos, gloria a Dios, porque los que hoy hemos recibido esa luz de Cristo, no, lo que nos espera es el gozo eterno. Es esa felicidad eterna. Por eso, hermanos, Pablo dice, no desmayamos. Y esa es la palabra que nosotros hoy debemos, que el Espíritu Santo aplicar a nuestra vida, no desmayar, por la promesa que tenemos. El Espíritu Santo nos sostiene recordándonos estas verdades. Pero esto mismo, hermanos, como iglesia, al saber la esperanza que tenemos, la iglesia del Señor, hermanos, entonces debemos ser valientes en anunciar este mensaje. Porque sabemos, hermanos, hay muchos hoy entonces que están viviendo para los placeres de esta vida temporales. Sí, están entregados a sus delitos y sus pecados, pero así estuvimos usted y yo. Pero un día vino la noticia del Evangelio y nos fue predicada. Asimismo nosotros también hoy alabamos al Señor porque hemos recibido esa bendición y esa promesa, pero a la misma vez eso nos debe llevar a querer compartir esa verdad. Aquellos que viven de esa manera, que tal vez usted conozca, que le expresan, siento que hay algo más en la vida, he probado muchas cosas, pero sigo igual. Oh, hermanos, esa es la oportunidad para decirles qué es lo que ellos necesitan, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos entonces también aprovechar esas oportunidades para anunciar: acérquese a Cristo, deje sus pecados, arrepiéntase y tendrá también esta felicidad. Doloroso es cuando vemos y escuchamos de personas que están pasando por situaciones adversas, situaciones muy difíciles en su vida, pero sin Cristo, atravesando y enfrentando eso sin la esperanza que hay en Cristo, en la vida eterna. Pero ahí es donde el Hijo de Dios puede llevar ese mensaje de aliento y de esperanza a esas personas. Así entonces el Salmo 145 nos habla de esa bondad de Dios misericordiosa, pero también del juicio que Dios traerá, y por lo cual entonces debemos anhelar que esa verdad nos sostenga y servir anunciando también estas promesas.
Pero ahora, hermanos, algo que debemos considerar es que lo que ocurrirá en la eternidad en cada uno de nosotros va a depender de lo que hoy somos. Donde estaremos por la eternidad va a depender de lo que usted es hoy, en este día. Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aunque nuestra vida terrenal es corta, es como la neblina, tendrá repercusiones por la eternidad. Nuestra condición en la eternidad venidera va a depender de nuestra vida terrenal hoy. La Biblia nos dice en Romanos 2, capítulos 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, vida eterna a los que hoy están perseverando en bien hacer y que buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En ese día, cuando estemos ante el Señor, Él pagará como a cada uno conforme a sus obras como vivieron. Pues aquellos que perseveraron en el bien, que esto entendemos es en la santa ley del Señor, y aquellos que vivieron en desobediencia a su santa ley. Ahora, eso no es una salvación por obras, jamás, sino que esa es la evidencia hoy de los que han experimentado la salvación. Están perseverando en la obediencia al Señor. Y ese día recibirán la recompensa de sus obras. ¿Por qué? Porque vivieron para entregarse al Señor, y el Señor los recibirá, bien buen siervo fiel, y dará su recompensa a cada uno. Pero también los que viven hoy perseverando en hacer mal, también recibirán entonces ira y enojo. Marcos 12:36 dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, es decir, lo que los hombres hoy hablan y hasta el día en que ellos mueran, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que usted es hoy, hermano y amigo, tendrá consecuencias en donde usted estará en la eternidad. Lo que sembramos en esta vida es lo que cosecharemos después de la muerte y por toda la eternidad. Ya no habrá tiempo para cambiar las cosas, sino que es hoy. Si eso es así, cuán diligente entonces usted y yo debemos ser en el uso de nuestro tiempo. Si esta vida, como nos dice la Escritura, es como la neblina, y daremos cuenta de nuestras obras, cuán diligente debemos ser en cómo estamos viviendo entonces y cómo estamos administrando nuestro tiempo. Todo lo que hacemos con nuestras horas, con nuestros días, semanas y años, todo eso está acumulándose para producir lo que será nuestra condición por la eternidad. Cada minuto, cada hora que transcurre, que pasa de nuestra vida, estamos sembrando lo que recogeremos por la eternidad. Si la luz de Cristo le ha nombrado, lo normal es que en el creyente lo que debe ocurrir es que está utilizando bien los medios de gracia. Está creciendo en Cristo. Estará dando fruto. El Señor vendrá y limpiará para que lleve más fruto. Estará dando fruto. No estará descuidando sus oraciones. No estará descuidando el perseverar en la lectura de la palabra, en el uso correcto del día del Señor, en la adoración pública en el templo. Estará siendo diligente en eso. Y también, hermanos, debemos recordar, cuando venga ese momento de la prueba o de la tentación, que esta verdad nos sostenga y nos lleve a considerar lo que hoy estoy a punto de hacer tendrá repercusiones eternas cuando esté frente a la prueba. Por eso, si lo que hoy estamos llevando tendrá esas repercusiones o como estamos viviendo hoy, lo que debemos hacer es poner nuestra mirada en Cristo. Ese es el llamado, poner nuestra mirada en Cristo para aquel momento de la eternidad, cuando Él aparezca y debamos comparecer ante Él. El versículo 17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el versículo 18 dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Hermanos, por eso nosotros hablamos y la palabra nos enseña a enseñar a la iglesia sobre la aflicción. Porque vemos, como les decía, el apóstol Pablo, el que Dios llamó, está hablando a la iglesia en Corinto de esa tribulación que él estaba pasando y le está diciendo a la iglesia, esta leve tribulación que tenemos es momentánea. Es lo que nosotros debemos considerar. Pero vean que ese versículo, hermanos, el versículo 17 es interesante los contrastes que tiene. Porque por un lado nos habla de algo leve, pero también después por otro lado habla de algo que es pesado. Algo leve y algo que es pesado. Una tribulación momentánea y un peso de gloria eterno. Tribulación momentánea y gloria eterna. Ahora, para Pablo esto de esa leve tribulación de lo que él está hablando, no es que fuera él indiferente a eso, como les decía, o que no fuera tan doloroso para la vida de él. En los versículos 8 al 11, ahí mismo en el capítulo 4 de 2 Corintios, hablando de las tribulaciones, él dice, estoy atribulado en todo, pero no angustiado. Estoy en apuros, pero no desesperado. Estoy siendo perseguido, pero no desamparado. Estoy siendo derribado, pero no destruido. Y él dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y luego en el capítulo 11, ahí en 2 Corintios, en el versículo 24 al 29, él amplía un poco más sobre los sufrimientos y dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, que hice el cálculo y eso es 39. Después dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. En el versículo 29 dice esto. Ahora, hermanos, tal vez ninguno de nosotros pueda decir que estamos sufriendo como Pablo sufrió. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tiene su lucha. Hoy usted puede estar enfrentando una tribulación diferente, ya sea que pueda estar lidiando en su cuerpo con una enfermedad crónica, puede estar lidiando con un matrimonio en el cual alguno de los dos no es cristiano, puede estar lidiando con sus pecados, con las tentaciones de este mundo que le agobian, puede estar lidiando con un hogar donde usted es creyente y sus padres y sus hermanos no. Hay muchas situaciones que cada uno de nosotros debe hoy estar o puede estar atravesando. Cuando Pablo aquí habla acerca de que esta leve, como dice en el versículo, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que él está refiriéndose, hermano, no es que eso no fuera tan importante o que fuera algo indiferente, no. Lo que Pablo, hermanos, está diciendo es que esto, comparado a la eternidad, todo esto que he sufrido por Cristo es leve, comparado a la gloria eterna que tendré. Por eso puedo decir, no desmayo, decía el apóstol, porque todo esto que leímos que él pasó, en el contexto todo del capítulo 4, Pablo lo está hablando por el servicio al Señor. Eso es lo que le está hablando ahí a los hermanos, defendiendo su apostolado y diciendo, todo esto que estoy experimentando es leve. Sé el peso de gloria eterno que tendré. Por eso estas tribulaciones sí le afectaban, traían dolor. De hecho, cuando estudiamos en Timoteo, que él está solo en la cárcel, él le dice, Timoteo, venga a verme pronto, porque necesitaba ese apoyo del hermano. Pero Pablo, más allá de eso, sabía, hermanos, el peso de gloria que tendremos. Por eso es una leve tribulación. Lo que sea que hoy nosotros estemos atravesando, que la palabra del Señor nos conforte y traiga consuelo por medio de esa esperanza. El mundo, todas estas cosas del mundo habrán de disiparse y no existirán más allá cuando estemos con el Señor.
Ese entonces debe ser el anhelo nuestro, confiar en el Señor. Esto es momentáneo. Señor, estoy en tus manos y no me vas a dejar. Aunque mi cuerpo se esté desgastando, aunque esté pasando, pero tú no me vas a dejar, me estás fortaleciendo espiritualmente. Y quiere el Señor también que nosotros podamos sufrir por causa de su evangelio. Pues tengo en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Eso es, hermanos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué será de ese día, hermanos? Tal vez si nosotros pudiéramos visualizarlo. Cuando estemos con el Señor y veamos todo lo que pasamos, decir, esto no es comparable con lo que allá en la tierra sufrimos. Aquí vemos también, hermanos, la doctrina de la preservación de los santos, cómo Dios cuidará a los suyos por la eternidad y nada nos separará de su mano. Nosotros debemos considerar todos los que estamos aquí. Dentro de 100 años, hermanos, ninguno de nosotros estará aquí. Pero lo que sí debemos recordar es que estaremos en alguno de dos lugares. En 100 años, o para muchos antes, estaremos en alguno de dos lugares. Hoy estamos aquí, pero no sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia y solo podremos estar en dos lugares. En la presencia del Señor, donde habrá deleite, plenitud de gozo, o sufriendo la condenación por la eternidad. Si Jesús le ha alumbrado a usted y usted le conoce y se ha arrepentido de sus pecados, usted ama la santidad, usted quiere seguir la ley del Señor, estudia para conocer más la voluntad del Señor, la promesa es entonces que usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios y usted estará con Él. Pero de lo contrario también, si no ha creído en Él, si usted vive sirviendo a diversos pecados, entonces usted no crea que estará con Jesús. En Juan 11:25 nos enseña que debemos tener esa certeza en Cristo para tener la vida. Jesús dijo, Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y escucha, hermanos, esa es la pregunta que a cada uno de nosotros se nos hace. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Eso es lo que usted hoy debe poder contestar, siendo honesto en su vida. Si usted ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para rescatar lo que se había perdido, para deshacer las obras del diablo y para dar su vida en rescate por muchos. Y el versículo 18, segunda a los Corintios 4, nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo, por el contexto, como hemos visto, lo que está hablando son las cosas temporales. Esas cosas que estamos viendo, las aflicciones, todo eso es temporal. Pero Pablo aquí entonces va más allá, hermanos, y nos habla de las cosas que él no puede ver, pero que sabe que son eternas entonces. Y es la esperanza que hoy nosotros debemos tener. La Biblia nos habla de aquel hombre, en Hebreos 11 precisamente, que se mantuvo, dice la Escritura, como viendo al invisible. Parece una paradoja. Dice, como Moisés, en Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice, porque se sostuvo, o sea, no desmayó. Se sostuvo como viendo al invisible. Y eso ahí nosotros podemos ver siempre la analogía, hermanos, de Egipto y el mundo. Por la fe dejó el mundo y se mantuvo, no desmayó, viendo al Señor. Ahora en Hebreos 11, hermanos, se nos habla de qué es la fe, porque dice que por la fe dejó Egipto
¿Y qué es la fe? Hebreos nos dice, 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que usted espera, hermanos. La vida eterna es esa certeza. Dice, y la convicción de lo que no se ve. Ahí en el contexto de Hebreos, hermanos, nos habla de toda esa lista de todos los hombres y mujeres que sirvieron al Señor. Pero luego él dice, terminando, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y en el capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado y de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y le dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A eso es donde deben estar nuestros ojos, hermanos, no viendo las pruebas temporales, sino viendo al autor y consumador de nuestra fe, al Señor Jesucristo. El salmista dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esas maravillas, hermanos, son las que se ven espiritualmente, porque son eternas. No son temporales, son eternas. El perdón, la redención, la justificación, la vida eterna. Usted lo ve por la fe espiritualmente. Cristo en la cruz murió por mis pecados. Puedo verlo. Así fue. Él estuvo en la cruz pagando por mi maldad. Él me sostiene en sus brazos y ninguno de los que le pertenecen a Él se perderá. Puedo ver esto por la fe. La persona que tiene a Cristo sí puede mirar alrededor las cosas que son temporales, pero sin ser angustiado ni consternado por esto, porque tiene un tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Puede mirar adelante a las cosas eternas sin ser alarmado. Su Salvador ha resucitado y ha ido a preparar un lugar para Él. Para concluir, hermanos, podemos hacernos estas preguntas. Si la vida es muy corta e incierta, entonces, ¿cómo está usted usando su tiempo hoy? ¿Está preparándose para el encuentro con Dios? Quiera el Señor que así sea. ¿Dónde estará usted entonces en la eternidad? ¿Entre esos perdidos o entre los salvos? El llamado es que usted no descanse hasta que su alma esté segura en Cristo y usted pueda verlo a Él. No sea como aquel relato de la mujer en el libro de Génesis, que Dios dijo, escape de esta ciudad, huya y no vuelva a ver atrás. Pero más adelante la mujer volvió a ver, porque no tenía la mirada puesta en la salvación, sino que su corazón todavía miraba las cosas del mundo. Según a los Corintios 5:1, Pablo termina y les dice a ellos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a